Nokia. Uf, qué nombre, ¿verdad? A casi todo el mundo le suena. Es una de esas marcas que te transporta, no sé, a una época más simple, a la nostalgia pura y dura. Pero lo que mucha gente no sabe es que su historia, cómo llegaron a la cima, es mucho más alucinante de lo que parece. Venga, hagamos un ejercicio rápido. Intentemos recordar nuestro primer móvil. ¿Qué nos viene a la cabeza? A mí, desde luego, el peso que tenía, que era como un ladrillo. Esos botones de goma que tenías que apretar con ganas y, cómo no, el juego de la serpiente. ¡Qué vicios! Pues eso, para millones y millones de personas, la respuesta a esa pregunta es una sola palabra: Nokia. Así de simple. Es que fueron ellos los que, literalmente, nos metieron el móvil en el bolsillo. Eran indestructibles en todos los sentidos. Parecía que nada podía con ellos. Una marca que todos conocíamos. Y claro, aquí viene la pregunta del millón. ¿Cómo es posible que una empresa así, tan gigante, tan pionera, desapareciera del mapa? Bueno, pues para entender por qué cayeron, primero hay que entender cómo subieron tan alto. Y os aviso, la historia no empieza para nada donde uno se imagina. De fábricas de papel a televisores. Ojo que la historia no empieza con teléfonos. Empieza en 1865, o sea que hay que olvidarse de móviles, de antenas, de todo. Nos vamos a la Finlandia del siglo XIX, en plena revolución industrial. Nada que ver, ¿eh? Fijaos en esto, en 1865 todo empieza con una fábrica de pulpa de madera, nada de tecnología. Luego en el 71 le ponen el nombre de Nokia por un río que pasaba cerca. Y a partir de ahí, de los años 20 a los 60, se desmadra. Se ponen a fabricar de todo: caucho, cables, neumáticos, televisores, hasta botas de agua. Era un conglomerado industrial en toda regla. Vamos, que lo mismo te hacían una rueda que una tele. Muy lejos del Nokia que todos recordamos. Vale, un catalizador de la Guerra Fría. Como la tensión mundial creó una nueva oportunidad. La pregunta es evidente. ¿Cómo pasas de hacer botas de goma a ser el rey de los móviles? Pues aunque suene a película de espías, la respuesta está en la Guerra Fría y en el pánico a una guerra nuclear. Pensemos en los años 60. El mundo estaba, literalmente, al borde del abismo. Por un lado, Estados Unidos, por el otro, la Unión Soviética. Ambas superpotencias probando armas nucleares cada vez más potentes. El ambiente era de tensión máxima. La idea de que en cualquier momento podía estallar una guerra nuclear era el pan de cada día. Y aquí es donde todo cambia. Finlandia, que estaba ahí en medio, era oficialmente neutral, pero claro, la tensión se palpaba, así que el gobierno empezó a prepararse para lo peor. Necesitaban, con urgencia, un sistema de comunicaciones militares que fuera súper fiable. ¿Y a quién le dieron el contrato? Pues a una pequeña división de electrónica de una empresa que hacía botas y neumáticos, a Nokia. Ahí está la clave, ese fue el verdadero comienzo. Toda la experiencia que ganaron con ese proyecto militar fue la base, la semilla de lo que vendría después. Y con esa experiencia bajo el brazo, saltamos a los años 80. El mundo se vuelve móvil. Aquí es cuando la idea del teléfono móvil deja de ser algo exclusivo de militares para convertirse en una revolución para la gente de a pie. Y fijaos en esta cifra, un 3000%, es que es una auténtica barbaridad. Nadie, absolutamente nadie, se esperaba algo así. Las previsiones de ventas se quedaron cortísimas. De repente, todo el mundo quería un móvil. La gente quería poder hablar desde donde fuera, cuando fuera. Nokia, sin comerlo ni beberlo, se había encontrado con una mina de oro. Y este eslogan del Movira Cityman del 87 lo clava: una conexión directa para quienes necesitan independencia. Es que de eso iba la cosa. No era solo llamar por teléfono, era la sensación de libertad, ¿sabes? De no depender de un cable, de una cabina, era independencia pura. Y por si fuera poco, llega este momentazo: el teléfono de Gorbachov. Ahí lo tenemos, al líder de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachov, usando en público un móvil de Nokia. La foto dio la vuelta al mundo. Fue la mejor campaña de publicidad que se podía soñar y sin pagar un duro. De repente, ese teléfono, al que apodaron el Gorbi, se convirtió en un símbolo. Tener uno era ser moderno, era tener estatus. Así que, con todo esto, Nokia estaba en la cima. Parecían imparables, ¿verdad? Pero ya se sabe cómo es esto. El éxito a veces es muy frágil. Y de repente, todo estuvo a un pelo de irse al traste. Una crisis brutal forzó a la empresa a tomar la decisión más radical de toda su historia. Y entonces, la crisis. De la noche a la mañana, todo cambió. A finales de los 80, eso de ser una empresa que hacía de todo, que antes era una ventaja, se convirtió en un problema gigantesco. Y ni siquiera el exitazo de los móviles era suficiente para mantener a flote al resto de la compañía. ¿Y por qué? Pues por una tormenta perfecta. Por un lado, se derrumba la Unión Soviética, que era un mercado súper importante para ellos. Y por otro, una recesión económica brutal azota toda Europa. La gente, lógicamente, dejó de comprar televisores, neumáticos y hasta botas de agua.
Todos los negocios tradicionales de Nokia, hundidos. En mitad de todo este caos, aparece un nuevo CEO en 1992, Jorma Ollila. Un tipo que venía de la banca con las ideas muy claras sobre números y negocios. Y vamos, la tarea que tenía por delante era para echarse a temblar, salvar una compañía que se asomaba al precipicio. Y lo que hizo Gila fue una auténtica locura. Una decisión de las que hacen historia. Fue una apuesta de todo o nada. Básicamente llegó y dijo, señores, se acabó. Vendemos la división de caucho, la de cables, la de televisores, todo fuera. A partir de ahora, Nokia se va a dedicar a una sola cosa, las telecomunicaciones y los teléfonos móviles. Imaginaos el riesgo. Es sin duda una de las decisiones más valientes de la historia empresarial reciente. Y con eso comenzó la edad de oro de Nokia. Esa decisión, esa apuesta tan bestia, lo cambió absolutamente todo. Al concentrar toda su energía, todo su talento y todo su dinero en un único objetivo, Nokia no solo se salvó del desastre, sino que se preparó para dominar el mundo durante una década. Es la prueba de que a veces para ganar hay que apostarlo todo. Pero, y aquí dejo la pregunta en el aire. ¿Podría ser que esa misma concentración, esa obsesión por una sola cosa, fuera también lo que años más tarde provocara su caída? Pero bueno, esa es otra historia.